Carlos Vera, hoy en día es activista político, pero por muchos años fue uno de los periodistas más importantes de la televisión en Ecuador. Carlos, gracias por estar aquí. Un saludo cordial a todos los oyentes del mundo hispano en América y el mundo. Bueno, ha venido usted a Washington a presentar una denuncia ante la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, que tiene que ver con una cuestión electoral. ¿De qué se trata esa denuncia? Los demandantes que la firman, que son dos votantes por la 6 Madera de Guerrero, estafada y perjudicada por un fraude en la mayor provincia del Ecuador, que es Guayas, sustentaron el abogado César Coronel Garcés, un chico de apenas 26 años, por eso le digo chico, y la señora Lourdes Garay, estudiante de 35 años. Ese tema precisamente ante la relatoría en la cual informaron de la presentación de la denuncia que luego se hizo por los trámites normales. El fraude en el Ecuador comienza con la violación a la libertad de expresión. Yo diría que eso es lo que lo permite. Y especialmente el artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que defiende la libre propagación de información e ideas, cuestión que se prohíbe en el Ecuador y se prohibió esta vez en campaña electoral bajo la palabra abstenerse de a los medios, lo que significa prohibición, reportajes, entrevistas, crónicas o coberturas que impliquen promoción a favor o en contra de una posición o candidatura, es decir, que eran robots cubriendo poco menos la campaña de prensa. Y lo grave es que ¿quién juzgaba que había promoción o no? Un ente que controlan 5 incondicionales, no afines, al jefe de Estado, que es un dictador, en el cual no hay presidente. En el momento en que un poder controla a los demás, no hay democracia, hay dictadura, así de simple. Lo que pasa es que estas dictaduras no matan a los periodistas como en la época de Pinochet, les matan su credibilidad. ¿Esto todo ocurrió en las elecciones parlamentarias del 17 de febrero? Correcto. Lo cual permitió que, o mejor dicho, impidió que los medios hagan una cobertura amplia de la mayoría de la oposición por este temor que implicaba una autocensura previa inevitable, porque la consecuencia era que te quitan la frecuencia o te meten un trámite que termina con eso. Y no le preocupaba al gobierno porque los canales incautados de ellos, que son 2 Gama TV y TC, más 22 medios en total que controlan, una serie de cadenas que imponen cuñas publicitarias indirectas a su favor, un espacio de 3 horas los sábados, difundía todo lo que querían del candidato oficial, que no era Correa, era el Estado. Entonces, por ahí comenzó el fraude, que luego se concretó el día de la votación. Un fraude electoral no es solamente la adulteración de los datos del voto, es un proceso previo que permite que esa adulteración se dé y luego que se concrete con impunidad, porque interpusimos todos los recursos, nos negaron todos los recursos y agotadas esas instancias nos tocó venir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el fraude, por ejemplo, el día de la votación, ¿cómo se produjo? Si hubo algo antes, ¿qué pasó el día de los comicios? Qué bueno que me lo preguntas, Juan Carlos, porque esto no solamente fue preparado, sino luego cumplido, y gracias a que en el Ecuador hay un sistema todavía manual, arcaico, digo gracias porque eso permite demostrar que deja pruebas y huellas. Mostramos en la OEA, por ejemplo, cómo en un papel nos daban ellos 0 votos, y no teníamos 0 votos, ¿ya? En su informe, en estas actas escaneadas de juntas intermedias, se ve que está torcida, teníamos por lo menos 36, 37, 33. Los de los primeros no aparecen, entonces no de los digitan. Pero fuimos más allá, mostramos otras de varias mesas en donde con nosotros había el mismo error. Aquí pueden ver de lejos un acta torcida, escaneada. Cuando llega al centro de cómputo no le ingresa mal o no registra votos. Pero fíjense lo bien que escaneaban las de ellos. Enterita, completa, perfecta. Esto no fue un caso aislado. Se dio en el monto suficiente, dirigido y sistemático como para quitarnos votos a 3 asambleístas, uno de ellos yo, segundo candidato a asambleísta nacional, y dejarnos fuera. Es decir, el fraude no fue masivo, fue inteligente. 7% de la votación en la provincia con más votos del Ecuador. O sea, usted estaba de segundo en la lista de candidatos de la oposición al Congreso ecuatoriano, es decir, a la Asamblea Nacional. Y tenía los votos para entrar. Tiene 137 escaños en total. Correcto. Yo tuve en la realidad cerca de 140.000, me reconocieron 726.000. Ahora, eso fue dirigido. Yo luego demostré en un documento que era hasta una consigna. Un asesor del CNE mandó un mail diciendo Vera no entra. ¿Por qué? Porque fui el primero que lo llamó a Correa como lo que es traidor. El 15 de enero del 2007 que comenzó su mandato, cuando traicionó
la promesa y yo estaba en el periodismo. Yo, ejerciendo mi derecho a la opinión, lo apoyé abiertamente en el periodismo. Si la libertad de prensa que había entonces él no hubiera ganado jamás, esa misma que restringe ahora, porque la prensa no se cayó ni se callará en el Ecuador. ¿Qué le han pedido ustedes a la Relatoría para la Libertad de Expresión exactamente aquí en Washington esta semana? No una indemnización, no me interesa plata, yo no vivo de enjuiciar al Estado, aunque he sido un perseguido y un acosado. Bueno, para que ocurriera algo así, la Relatoría la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendría que pronunciarse y aparte de eso habría que ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es distinto, pero lo que está pidiendo ustedes no una indemnización, sino que exactamente. Tampoco la restitución de la curul o de los otros dos que fuimos estafados, sino que este daño irreparable que ya nos causaron y que es inminente en la próxima elección no se repita. Que hay mecanismos, simplemente la aplicación de la Convención y de la Constitución. No hay que hacer ninguna reforma legal en el Ecuador para que este sistema viciado, torcido y dirigido no se aplique otra vez. Que se manden observadores, no el día de la elección de la semana anterior, 3 meses antes, que no se vayan al día siguiente de la votación, que se queden a observar el proceso de escrutinio, que se apliquen las observaciones que hizo la misión de observadores de la OEA, que se publique el padrón que no se ha publicado en 3 elecciones, que se haga una auditoría del sistema informático antes internacional e independiente de proceder a la elección. Es decir, lo normal que en el Ecuador ha sido anormal para que no se tomen el último bastión que queda de democracia, que se llama Guayaquil. Ahora el objetivo es el alcalde Jaime Nebot, porque saben que somos la cabeza de playa de la democracia del Ecuador y algún rato vamos a marchar sobre el resto del país. Pero Carlos, ¿no será que están ustedes pensando con el deseo? El presidente Rafael Correa ha criticado severamente a la Relatoría para la Libertad de Expresión aquí en Washington, que forma parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Por supuesto que si eso es así, lo lógico es que él no acepte ningún tipo de emisión de observadores electorales de la OEA y por supuesto es que lo que él va a hacer en teoría sería rechazar todas las solicitudes de ustedes. ¿No será que están perdiendo el tiempo? Y lo lógico también es que esa comisión, dada la presión que ha montado Correa con otros países a nivel internacional, que hasta ahora ha sido un fracaso, pero que a largo plazo puede producir resultados. Si no consiguió sacar la sede de la OEA aquí, no consiguió quitarles presupuesto, no consiguió cambiar la representación. Algunos miembros de esa comisión digan, bueno, paremos la mano con el Ecuador, en verdad parece dedicatoria. No, yo confío en que ellos sepan que la defensa de la libertad de expresión no tiene tregua. En el momento en que bajas la guardia, te noquean. Ahora, si no se dan las medidas cautelares, es un pedido audaz nuestro, es inédito. Por primera vez se pide por una cosa así, porque se cumplen los requisitos. Hay una situación grave, hay un daño irreparable que se produjo y que puede repetirse, y hay un perjuicio inminente. Lo importante es conversaciones como estas, que la denuncia trasciende internacionalmente, que cumplimos con nuestra palabra. Es decir, el fraude lo vamos a probar, no lo vamos a gritar y no vamos a quedar calladitos después, y vamos a abrir los ojos a toda la oposición en el Ecuador para que no se dejen estafar masivamente como hicieron con nosotros selectivamente. El pasado mes de junio entró en vigor en Ecuador una ley sobre comunicaciones que ha sido bautizada por los distintos medios de prensa en el mundo como Ley Mordaza. Eso. ¿Eso no va a perjudicar aún más a los medios de comunicación independientes en Ecuador si es que queda? Ya empezó. Y lo importante es decir que esa ley no fue aprobada, Juan Carlos, fue impuesta. Es muy distinto. El día anterior recién se incluyeron 40 insumos que al día siguiente no fueron ni conocidos ni debatidos por sus propios asambleístas, sino simplemente votados. Y en esa ley se burló una cosa que el propio gobierno hizo aprobar en la consulta, porque ¿cómo se aprueba o se instala una dictadura en el Ecuador? Cosa que les parece una exageración a los que no la viven, y yo lo entiendo. Porque dicen, yo estoy aquí hablando, no te han matado todavía, ¿verdad? Ajá. Y cuando me maten sí lo van a creer, ¿no? Yo no vine aquí para hablar de mi caso. ¿Cómo se instaura una cosa así? Se usa un mecanismo democrático que es consultar a la gente para aprobar un insumo totalitario. En el caso del Ecuador, el más grave, que el Poder Ejecutivo reforme el Poder Judicial. Es como que si en cualquier país dijeran, autorizo al Congreso para reestructurar el gabinete. El Congreso puede interpelar al gabinete, no reestructurarlo. Ahí se aprobó, para esta ley de comunicación que es de Mordaza, un consejo regulador, que yo llamo estrangulador. ¿Y qué es lo que presenta la ley? Un superintendente de información y comunicación, antes había una superintendencia de telecomunicaciones, ponen información y comunicación para incluir a la prensa, que es la que más difícilmente les ha presentado resistencia, y por ejemplo, dejar la
fuera porque los titulares no corresponden exactamente al sentido de la información. Porque los titulares, o sea, la creatividad se acabó, la interpretación se acabó, no corresponden exactamente al sentido de la información. Ese efecto de la ley Mordaza ya se comenzó a sentir. Las radios, hasta que no les renueven su concesión de frecuencia, han preferido bajar el tono, los periódicos ahora se refieren al clima en el Ecuador, y la televisión está muy preocupada solamente de los problemas comunitarios barriales. Sí, Rafael Correa es esa especie de monstruo que pueden pintar algunos opositores. ¿Por qué tiene una popularidad de casi el 70%? Yo no le he llamado monstruo, sino tirano. Tirano es el que ejerce su poder con un abuso de autoridad, jerarquía o fuerza. Y eso se da. En el Ecuador hay una tiranía. Y su popularidad obedece básicamente a 4 factores. Por primera vez tuvo en 6 años los recursos que no hubo en 30, gracias al precio del petróleo, para hacer una cantidad significativa de obras. Por primera vez hay un énfasis cierto en lo social que antes se descuidó, gracias a que hay recursos. Pero sobre todo, a 2 más, un aparato publicitario de propaganda y de intimidación que obnubila todo y magnifica todo a la vez. Y lo último es un acaparamiento de la justicia que les garantiza la impunidad para hacer, decir, hacer y llevarse lo que les dé la gana. Como todos los tiranos y las tiranías se creen eternos. Ellos creen que nunca van a rendir cuentas. Y por eso se dieron el lujo de hacer un fraude evidente, que vayan, que reclamen, que lloren, que se quejen, que muestren, no importa. Esto no pasa de allí. Correa está en el poder desde el año 2007. ¿Qué hace bien Correa? Porque, repito, si tiene una popularidad tan buena y si la gente lo respalda, si la gente vota por él, algo tiene que estar haciendo bien. ¿Qué le reconoce Estando usted públicamente en televisión, yo apoyé 5 medidas contra él. De él, mejor dicho. Una, la ruptura de relaciones con Colombia por el ataque a la Angostura. Una. Otra, la persecución a los grandes evasores de impuestos. Otra, un ajuste a las petroleras. No voy a describir ahorita el mecanismo porque es muy complicado de detallar. Otro, el porcentaje de inversión social. Y otro tema que aprobé, me cuesta recordar, 4 de 5. Sin duda hay aciertos, pero los retrocesos los sobrepasan. La publicidad lo esconde. Usted decía hace un momento que apoyó a Rafael Correa y en efecto lo hizo cuando él estaba en su primera campaña presidencial, pero después usted le retiró el apoyo a Correa. ¿Quién cambió? ¿Cambió de parecer él? ¿Cambió de línea política él o el que se volteó fue usted? Ejerciendo esa libertad de expresión que existía entonces, Juan Carlos, yo hice lo que la ley prohíbe ahora, opinar a favor de una candidatura que fue la de él, porque recogió la plataforma que otros construimos y la interpretó muy bien, sin el apoyo de la prensa libre e independiente, su apertura y cobertura, y opiniones como la mía, lo digo sin vanidad, ¿ya? Y también sin falsa modestia, no hubiera ganado. Él cambió desde el primer día, y así lo denuncié, lo llamé traidor el 15 de enero del 2007, porque puso en la terna para Contralor a un íntimo del jefe de Estado anterior, Gutiérrez, que él y yo habíamos combatido, a un íntimo del que él y yo habíamos combatido, y en efecto lo nombraron Contralor General de la Nación. Y gracias a ese nombramiento, la corrupción se ha disparado en el Ecuador, entre otras cosas. Él cambió, el Ecuador se mantuvo en la posición por la que había votado, que la han ido distorsionando con esta serie de mecanismos de consultar, que democrático, pero insumos totalitarios, que dictatorial. Si Correa está tan en contra de la libertad de prensa, ¿por qué le da asilo en la embajada en Londres a Julian Assange, el hombre que encabeza Wikileaks, y por qué muestra cierta simpatía con Edward Snowden, el soplón que tuvo vínculos con la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que ha generado un escándalo mundial? Candil de fuera. Al comprobar, pues, o por lo menos al dar datos, según los cuales Estados Unidos está espiando a otros gobiernos y demás. Justo para encubrir lo que hace en casa. Candil de fuera, oscuridad de casa, decimos nosotros. La gente dice, ¡ay, qué hombre con tanta apertura! No puede ser, a un hombre que ejerció la libertad de expresión al difundir a todo el mundo lo que hacían los Estados Unidos en Wikileaks. Bueno, él hace lo contrario con la prensa ya, con alguien que en el Ecuador, Fernando Valda se llama, probó que había un aparato de espionaje interno y un troll center, como le llamo yo, ya, lo hizo tomar preso en Colombia, lo intentaron secuestrar inclusive con fuerzas ecuatorianas, civiles, encubiertos, que eran policías en Bogotá, y ahora está en la cárcel. Es la dicotomía, es la hipocresía, es el doble discurso para generar justo preguntas
como la tuya y confusiones de ese tipo. No puede ser, la oposición exagera, es porque son impotentes y pierden las elecciones. Usted dejó el periodismo hace ya unos pocos años. Y no vuelvo. ¿Pero no vuelve porque no quiere o porque no puede? No vuelvo porque no puedo. Yo no puedo hablar allá con la libertad que hablo aquí, ni me invitarían a un set para decir en vivo lo que estoy diciendo aquí. ¿Le costó su carrera periodística haber apoyado a Correa? Me dolió el alma. Me costó mi vida. Esa ha sido mi vocación. A los 54 años perder tu profesión es casi como quedarte en un bosque sin brújula. Pero dije, voy a cambiar de nivel, no de dirección. Yo voy a seguir peleando por la democracia que me enseñaron a vivir desde el colegio. Y no me voy a quedar esperando que se acabe la tiranía para ver si puedo reingresar al periodismo en la mejor edad, que es la tuya, que es la mía, que es la madurez, porque esta es una de las pocas profesiones benditas del mundo en donde uno, mientras más viejo, más útil, más sabio, más orientador.